Hay historias que se niegan a morir, ¿verdad? Enterradas bajo siglos de secretos, de poder, de sangre. Y bueno, la de los caballeros templarios, esa es sin duda una de ellas. Pensemos en esto un momento. Eran la fuerza de élite de la cristiandad, nada menos. Los banqueros de los reyes, casi nada. Y para muchos, los guardianes de los mayores secretos de la historia. Una orden que lo tenía todo y que, de la noche a la mañana, lo perdió absolutamente todo. Venga, vamos a meternos en faena. Para intentar separar el mito de la realidad, nos toca viajar. Nos vamos directos a la Edad Media, a una época de fe, de guerra y de una ambición sin límites. Y es que todo gran poder tiene un origen, claro. Y el de los templarios, pues la verdad es que fue sorprendentemente humilde. Nació de algo tan básico como la necesidad de proteger a los peregrinos en esa ruta peligrosísima hacia Jerusalén. Y ese halo de misterio, como muy bien señalan en el podcast, Black Mango, les ha acompañado desde el minuto 1. Esto nos hace preguntarnos, ¿no? ¿De verdad todo esto era solo para proteger a unos viajeros o había algo más en juego desde el principio? 9. Quedémonos con ese número, porque es clave. 9. Con tan solo 9 caballeros franceses empezó todo. Una hermandad que juró proteger los caminos a Tierra Santa después de la primera cruzada. 9 hombres. Y sentaron las bases de un imperio. Es increíble si lo piensas. Aquí está la gran paradoja, la contradicción que define a los templarios. A ver, eran monjes, con voto de pobreza y todo eso, pero al mismo tiempo eran soldados de élite. ¿Cómo se come eso? Pues la Iglesia encontró una solución, digamos, creativa. Matar a un enemigo de la fe no era un asesinato, no, era un malicidio, o sea, la erradicación del mal, una justificación bastante conveniente. Y esto nos lleva a ver cómo se construye todo ese poder. Porque, ojo, que no fue solo con la espada, ni mucho menos. Su verdadera arma secreta fue una de las innovaciones financieras más brutales de la historia. Mirad qué idea tan genial. Básicamente, inventaron lo que hoy serían los cheques de viaje. En lugar de ir con todo el dinero encima, arriesgándose a que los atracaran, un peregrino lo depositaba en una sede templaria en París, por ejemplo, y luego, con un papelito, con una carta de crédito, lo recogía al llegar a Tierra Santa. Sencillo, seguro y, claro está, para los templarios, un negocio redondo. Y claro, entre las comisiones que cobraban y las enormes donaciones de nobles y reyes agradecidos, su riqueza creció de forma exponencial. Se convirtieron sin más en el Banco de Europa, prestaban dinero a las coronas más importantes y amasaron una fortuna que se hizo legendaria. Pero claro, aquí es donde la historia oficial empieza a hacer aguas, ¿no? Y donde surgen las leyendas. A ver, ¿de verdad se puede amasar tantísimo poder solo con donaciones y un sistema bancario, por muy ingenioso que fuera? ¿O es que encontraron algo más? Es que el contraste es brutal. Por un lado tenemos la explicación histórica, las donaciones, las tierras, su sistema bancario, y por otro, la conspiración. La idea de que su verdadero tesoro no era el oro, sino reliquias sagradas como el Arca de la Alianza o el mismísimo Santo Grial, que supuestamente encontraron al excavar bajo las ruinas del Templo de Salomón, donde tenían su sede. Ya se sabe lo que dicen. El poder absoluto atrae a enemigos muy, muy poderosos. Y la caída de los templarios fue tan rápida, tan brutal, como lo había sido su ascenso. Hay una fecha clave, viernes 13 de octubre de 1307. Sí, de ahí viene la superstición del viernes 13, por cierto. En una operación coordinada y secreta, el rey Felipe IV de Francia, que casualmente les debía una fortuna, ordenó el arresto de todos los templarios del país. Ese fue el principio del fin. Las acusaciones eran terribles. Herejía, renegar de Cristo, adorar a un ídolo llamado Baphomet, de todo. Y claro, bajo tortura, pues muchos templarios confesaron lo que hiciera falta. Eran cargos diseñados a la perfección para destruir su reputación. Y claro está, justificar la aniquilación de la orden. Y aquí entra en escena el último gran maestre, Jacques de Molay. Cuenta la leyenda que, mientras ardía en la hoguera, lanzó una maldición contra el rey Felipe y el papa Clemente V. Y bueno, llámalo casualidad, pero ninguno de los dos llegó a ver el final de ese año. Murieron los dos. Así que la orden fue disuelta, sus líderes ejecutados, sus bienes confiscados. Fin de la historia, ¿no? Pues no. La leyenda no murió en la hoguera. De hecho, fue entonces cuando empezó a arder con más fuerza que nunca. Porque la gran pregunta es esa, ¿de verdad desaparecieron? ¿Así? ¿Sin más? El punto clave de toda esta teoría es la flota. La poderosísima flota templaria. Estaba anclada en el puerto de La Rochelle y la misma noche de los arrestos, ¡puf!, zarpó y nunca más se supo. Desapareció.
Y con ella el tesoro del rey Felipe. El oro, los documentos, nunca apareció. Así que la pregunta es obvia. ¿A dónde fueron? Y aquí es donde la leyenda da un salto de fe a través del Atlántico. La teoría más audaz de todas sostiene que los templarios no solo escaparon, sino que llegaron a un continente que Europa, oficialmente, aún no había descubierto. Quienes defienden esto se agarran a varias pistas, desde símbolos, como las cruces en las velas de Colón, muy parecidas a la templaria, a conexiones personales, como su matrimonio con la hija de un miembro de la Orden de Cristo, la heredera de los templarios en Portugal. Se habla de mapas secretos que les habrían guiado hasta las minas de plata de Nuevo Mundo, la supuesta fuente real de su riqueza. Y así, de todas estas cenizas, de la historia y de la leyenda, nace un mito cultural que, seamos sinceros, nos sigue fascinando a día de hoy. Su legado es innegable, está por todas partes. Son los antagonistas en la saga Assassin's Creed, los protagonistas del Código da Vinci y luego está su supuesta conexión con los orígenes de los masones. Vamos, que los templarios están más vivos que nunca en nuestra imaginación. Al final, la pregunta queda en el aire. ¿Qué fueron en realidad? ¿Simplemente unos monjes guerreros adelantados a su tiempo que se hicieron demasiado poderosos para su propio bien? ¿O de verdad eran los guardianes de un secreto tan grande que tuvieron que ser borrados de la historia? La respuesta, bueno, esa quizás siga oculta.